Continuamos entonces y esta reflexión sobre las tentaciones del desierto la vamos a inspirar primero con la palabra del Señor donde Él nos quiera llevar. Y les voy a leer de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 27, versículo 14. Tempestad en el mar. Pero a poco tiempo dio contra la nave un tiempo tempestuoso llamado nordeste. Arrebataba la nave y no pudiendo resistir al torbellino, éramos llevados a merced de los vientos, arrojados con ímpetu hacia una isleta llamada Cauda. Pudimos con gran dificultad recoger el esquife, el cual, metido dentro, maniobraban los marineros cuanto podían, asegurando y liando la nave, temerosos de dar en algún banco de arena. De esta suerte, arriadas las velas y el mástil, se dejaban llevar de las olas. Al día siguiente, como nos hallábamos furiosamente combatidos por la tempestad, echaron al mar el cargamento, y 3 días después arrojaban con sus propias manos las municiones y pertrechos de la nave. Entre tanto, había muchos días que no se dejaban ver ni el sol ni las estrellas, y la borrasca era continuamente tan furiosa que ya habíamos perdido todas las esperanzas de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho tiempo que nadie había tomado alimento, puesto en medio de ellos, dijo: en verdad, compañeros, que hubiera sido mejor creyéndome a mí, no haber salido de Creta y excusar este desastre y pérdida. Mas ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues ninguno de vosotros se perderá. Lo único que se perderá será la nave, porque esta noche se me ha aparecido un ángel de Dios, de quien soy yo y a quien sirvo, diciéndome: no temas, Pablo, tú sin falta has de compadecer ante César, y he ahí que Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Por lo tanto, compañeros, tened buen ánimo, pues yo creo en Dios, que así será, como se ha prometido. Al fin hemos de venir a dar en cierta isla. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren que leer estos pasajes del Evangelio tiene 2 caras. Una es leer historia sagrada y compenetrarnos en algo tan extraordinario y espectacular como lo que San Lucas nos narra que vivieron ellos en ese apostolado con San Pablo, que era su maestro. Pero démonos cuenta que para nosotros poder establecernos bien en esta reflexión de las tentaciones del desierto, tenemos que tomar una decisión muy seria. Y la decisión tan seria es el preguntarnos: ¿creo yo firmemente, con todas las fuerzas de mi alma, mi corazón, con todo mi ser, de que las Escrituras son la palabra de Dios? Es muy importante, pero al mismo tiempo descubra también su nivel de hipocresía, porque también hay algo que tiene usted que enfrentarse en este momento a vivir, y es esto: si usted dice que esta es la palabra de Dios, entonces pregúntese cuánto ha leído y además cuánto ha escuchado de ella en la vida católica, de tanta misa que ha asistido, que toda la divina liturgia es la palabra de Dios. ¿Cuánto ha escuchado? Y entonces, si esta es la palabra de Dios, ¿cuánto de ella ha obedecido? Porque si Dios le habla a usted directamente, una cosa es que le hable la historia sagrada, porque fíjese la diferencia que hay. Cuando usted toma estas escrituras y sabe en carne propia, sabe y está convencido que esta es la palabra de Dios, y no la maneja como el mago Simón, como estos que están en todos los garajes por ahí proclamando palabra de Dios, el poder de Dios, el poder, porque eso es lo que buscan el mago Simón: sanar la barriga, enderezar la pierna, traer dinero. Ese es el mago Simón, y por eso son tan populares las sectas. Pero esto no es la Iglesia Católica. Miren ustedes, si usted sabe que esta es la palabra de Dios, la Iglesia dice: por la palabra leída
sean perdonados nuestros pecados, pecados veniales, ¿no? Pero ¿por qué razón se dice eso? Porque si yo creo que esa es la palabra de Dios, al escucharla, se me limpia absolutamente todo lo que está nublado en ese momento, que el pecado original me nubla mi discernimiento. El pecado mortal me separa de Dios y me hace enemigo de Dios, es otra cosa. Pero el pecado venial me nubla la visibilidad, es como el carro, ¿cómo se llama el vidrio del frente? El parabrisas. El parabrisas, si nosotros no tenemos buena limpieza de parabrisas, al conducir de noche se vuelve muy difícil, porque está lleno de cosas que de día no necesariamente vemos, pero de noche sí, porque las luces de los otros carros nos resaltan el mugre que hay. Y eso es lo que sucede cuando nosotros venimos a un retiro como este. La luz que viene de los otros carros, que es la luz de Dios que viene así, nos hace mirar en el parabrisas una cantidad de cosas que están sucias que normalmente no vemos durante el día de nuestro pecado, ¿cierto? Entonces, en la noche de nuestra alma, que es el encuentro con el pecado, como San Juan de la Cruz lo llama la noche del alma, ¿cierto? Miren que la oscuridad, toda esa penumbra que llega al alma donde parece que algo está pasando en mi vida que no se mueve, está oscuro, inexplicable todo, que es el momento de Dios, es el momento de Dios con la criatura. Pero parece que fuera un momento sin Dios, porque esa es la forma en que aparece. Cuando tenemos el parabrisas sucio, es muy difícil conducir. Pero ¿qué hay que hacer? La disciplina que dice. La disciplina es lo más normal, que es lo que menos se hace, es parar y limpiarlo, ¿cierto? Muchas veces uno dice, no tengo agua, no sé cómo limpiarlo, está lloviendo, es un área peligrosa, hay muchas razones por las cuales no podrá parar. Pero si nosotros la comparamos espiritualmente, no estamos en un vehículo material, estamos en el alma. Y el alma, cuando descubre la suciedad de su naturaleza humana, sí puede parar y bajarse, porque no está hablando de un carro material, sino de un carro que lo lleva al espíritu, que es este cuerpo material. El ejemplo es tan solo simbólico. Entonces, para nosotros descubrir ese mugre y cómo limpiarlo, tenemos que creer firmemente, con todo nuestro ser, de que esa palabra es la palabra de Dios. Por esa razón, cuando el sacerdote, miren ustedes cuántas veces le han puesto cuidado a ustedes cuando el sacerdote dice, por esta palabra sean perdonados nuestros pecados. Parece que fuera algo como, algo extra ahí, que no es tan importante, y de repente uno no le para ni bolas, ¿no? Hay gente, se nos dice que solamente el agua bendita cuando entramos a la iglesia nos borra nuestros pecados veniales. Porque sí, pero para eso tiene que estar uno convencido de que ese sacramental exorciza las tentaciones que están tratando de tomar lugar en nuestra vida, y por eso se llaman veniales, porque venial es el coqueteo con las tentaciones, no es consentirlas, sino coquetear con ellas. O sea, uno ve las tentaciones y más o menos las mira y como que las considera, pero no las hace, y de repente se pone de mal genio, pero no del todo como para tener ira. De repente uno le falta caridad, pero no del todo como para no dar, pero da no completamente con toda la caridad. Y ese es el territorio del pecado venial, ¿no? El pecado venial es una virtud que se empieza a debilitar, y el pecado mortal es el fin de una virtud, el final de una virtud que se desnutrió del todo. Entonces, la iglesia en la palabra fortalece la virtud limpiando el pecado original, o sea, derrotando ese grupo de tentaciones que nos están llevando a un pecado venial, que nos están debilitando las virtudes. Es muy importante definirnos en este momento interiormente en la relación que tenemos con la palabra de Dios. Si nosotros verdaderamente creemos que esta es la palabra de Dios, entonces debemos estar cuestionándonos ya. Porque miren, si la palabra es de Dios, entonces me debe estar transformando a mí. ¿Por qué razón el Señor me ha mostrado a mí que en todo lo que yo hago, como ustedes saben, los que conocen mi historia saben que yo no preparo estas conferencias, yo no me leí 20 libros de las tentaciones del desierto de María Magdalena para venirles a hablar, y si fuera así no les podría dar todas estas conferencias en 2 días, porque me tocaría gastarme 2 meses para estudiarlas, y entonces no podría dar el retiro que voy a dar el otro fin de semana porque no me alcanza, no podría, no sería capaz, no es posible. Pero
por lo que es algo espiritual directamente infuso, como se llama, y no porque lo otro sea inválido, porque mire que cada don, cada carisma de la iglesia tiene un sentido. Para cada oficio hay una vasija. Entonces no es que una cosa sea superior a la otra, solo que esa es la mía. ¿Y qué sucede? Él me dice, lea la palabra antes de hablar, sin mirar dónde abrir, porque por eso mantengo la Biblia sin separarla por ningún lado, para que se abra directamente donde el Señor quiera. Y lo mismo al terminar la conferencia. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué razón me enseña el Señor eso? Esto es lo que Él me dice. Cuando leo la palabra antes de empezar una conferencia, como yo no la traigo en memoria, no está memorizada, solo el tema, se va a hablar de tal cosa, eso es, entonces al leerla, se limpian todos mis sentidos, porque es la palabra de Dios la que se habló. Entonces me limpia todo lo mío, lo humano, y le limpia a ustedes todos los sentidos que van a escuchar, y nos trae a una sola cosa, el espíritu de la palabra. Y de ahí, encima de esa palabra, en el espíritu del Señor, continúa toda la conferencia. Y al final, al pronunciarse la palabra, se encierra todo lo que se predicó en una sola cosa, y queda sellada entre la palabra de la apertura y la palabra del cierre, queda cerrado todo lo que el Señor presentó, y se queda en el corazón infuso. Porque como yo tengo infuso lo que estoy predicando, porque fluye de mí sin que yo piense, yo no pienso nada de lo que estoy diciendo, nada, no tengo ni idea qué les voy a decir, nada, absolutamente nada. Y por lo tanto ustedes tampoco tienen que pensar para escucharme a mí, porque no es una cosa intelectual, ustedes no tienen que pensar, llega al corazón, y el corazón se les activa en la forma que el Señor quiera. Entonces, ¿qué sucede en este momento? La palabra de Dios, si uno la define interiormente y decide, toma una decisión y dice, creo firmemente que esta palabra es la palabra de Dios. Ustedes pongan a pensar lo importante y trascendental que es esto. Si yo creo que esta es la palabra de Dios, ya voy a empezar a entender lo que vamos a hablar sobre las tentaciones en el desierto. Porque si no llevamos esta palabra bien sembrada en el corazón como palabra de Dios, no vamos a ser capaces de sucumbir las tentaciones del desierto. Miren ustedes, en las tentaciones del desierto hay algo muy peculiar. Son tres. Es una trinidad de tentaciones. En esas tentaciones Jesús reparó en 40 días los 40 años del pueblo de Dios. El pueblo de Dios estuvo 40 años en el desierto, casi todos se murieron por el pecado. Hay días que morían más de 20,000 por la fornicación, por tentar a Dios, por toda clase de pecados. Y para cada pecado aparecía una nueva plaga o una nueva forma de exterminarse. El caso es que Jesús viene a redimir todo, absolutamente todo. Para darles un ejemplo de cómo vamos a llegar a este desierto de los 40 días, después de haber recorrido el Antiguo Testamento, tenemos 12 patriarcas. Entonces, ¿qué sucede con los hijos de Jacob? Hay 11 que venden al hermano por envidia, al menor porque era el preferido de su papá, a José. Lo venden por envidia. Habían unos que parecía que tuvieran un poco más de compasión que los otros, porque insinuaron dejarlo en el hueco a un cambio de enterrarlo vivo, matarlo, o lo que fuera. Pero miren ustedes que cuando lo venden, ellos los 11 cometen un pecado muy grave contra su padre, contra su hermano, contra Dios. Y son los 12 patriarcas. Estamos hablando de las cabezas de las 12 tribus. ¿Qué hace la redención en Cristo? Toma 12 apóstoles, 11 buenos y uno malo. Invierte el número. Esos 11 buenos reparan los 11 malos de los patriarcas. ¿Y por qué razón ahora de la ciudad de Jerusalén, de la santa ciudad del cielo, no se dice que las columnas de la santa ciudad del cielo son las 12 tribus, son los 12 apóstoles? ¿Se dan cuenta? O sea, ese es el camino. Y los 12 apóstoles vienen de las mismas tribus, porque son hijos de las tribus, de las 12 tribus, los 12 apóstoles, de diferentes tribus. Pero sin embargo, el Señor los singulariza y no necesariamente escogió a un apóstol de cada tribu. No, así no es. Porque habían varios apóstoles que pertenecían inclusive a los mismos grupos de fariseos o de saduceos, y ellos los sacó indiscriminadamente.
Obviamente que nada de Dios es un accidente, seguramente que eso tendrá una numerología divina perfecta que nosotros no conocemos, pero Dios no nos ha revelado eso y no necesitamos meternos en esto. Pero lo importante es descubrir la redención. Primero, los 40 años del desierto es un pueblo que va a una tierra prometida en la tierra. Todo lo que les prometió Dios fue una tierra mejor, en la tierra. No les habló del cielo, no les habló de eternidad, de nada de eso. Y los alimenta con cosas terrenales también en forma sobrenatural. Les da agua en forma sobrenatural, que sale de una roca que es Cristo, que es el anuncio del Señor. Todo es el anuncio de Jesús. La nube que los sigue y los guía. El maná que cae del cielo, que representa la Eucaristía. Viene ya todas esas señales. Se cansan de comer maná, les da codorniz que vienen del mar. Y así lleva el pueblo de Dios, pero tan solo para una cosa terrenal. Una tierra donde hay miel, donde hay abundancia de todos estos bienes terrenales para el sustento. Les entrega poderes que pertenecían a los paganos, ciudades enteras. Lleva a destruir otras como Jericó. Y hace cosas increíbles con el pueblo. Pero todo terrenal, todo terrenal. Es una pedagogía de Dios. Preparando las almas para la llegada del Mesías, porque todo en el Antiguo Testamento anuncia a Jesús. Dense en cuenta esa serpiente que enredan en el palo para salvar a aquellos que eran picados por la serpiente, por haber tentado a Dios o cualquiera que fuera el pecado que cometieron en ese momento. Todo el que era picado a serpiente y miraba a la serpiente en el palo se sanaba. Esa serpiente representa a Jesús que ya venía, que muere al pecado, o sea, muere a la serpiente, y desde allí el mirar, el aceptar a Jesús en esa cruz nos sana de la picadura de la serpiente, o sea, del pecado. Todo esto es un anuncio, pero nosotros ya estamos más allá del anuncio. Pero eso no quiere decir que hemos llegado más allá del anuncio. Estamos, pero estamos ¿cómo? Por revelación. Pero de estar a llegar son dos cosas diferentes, aunque suene contradictorio. Porque supuestamente en términos humanos estar y llegar es la misma cosa, porque llegó a donde está, ¿cierto? Y está donde llegó. Pero no es así espiritualmente. Espiritualmente una cosa es estar y otra cosa es llegar. Porque uno puede estar allí simplemente como testigo, uno puede estar allí como curioso, uno puede estar allí simplemente por miedo, uno puede estar allí simplemente por orgullo y vanidad y pretensión de estar ahí. Pero llegar quiere decir llegar quiere decir creer, llegar quiere decir acampar ya, llegar quiere decir asentarse, llegar quiere decir establecerse, llegar quiere decir estar allí porque arribó, porque llegó. Estas son ya un complemento que se pasa por encima de la historia sagrada. Ya no es historia sagrada. Yo no estoy acá porque mis padres me bautizaron católico. Yo no estoy acá porque yo me acostumbré a ir a la iglesia a misa y me fui por un tiempo y volví, pero ahora estoy otra vez en esto que mis padres me dieron y que todo el mundo hace y que es tan bueno y que me da tanta paz y que me hace sentir seguro y que me siento como que estoy haciendo algo que debo hacer como ejemplo para los demás. Eso no es llegar, eso es estar. Eso es estar. Llegar es creer que todo lo que Dios nos ha revelado es verdad y que yo debo vivir esa verdad. Eso es llegar, y esa es la palabra de Dios. Estar es leerla y decir yo creo que esta es la palabra de Dios. El diablo también cree, ¿cierto? Por eso vamos a las tentaciones del desierto. 3 tentaciones. 40 días, un solo hombre, Dios hecho hombre. Uno diría, claro, pues es Dios. ¿Cómo Dios no va a ser capaz de tumbar al diablo? Si es Dios mismo. Pero dense en cuenta, estamos hablando de un hombre Dios que tenía sed, hambre, cansancio, tristeza, todo igual que nosotros. Porque Él se hizo perfectamente hombre. Y para que sepamos que Él se hizo perfectamente hombre, entendamos esto. En las Escrituras, después de que Jesús se encontraba en el templo, dicen que se fue con José y María a crecer en sabiduría. Así está escrito. Si yo creo que esa es la palabra de Dios, entonces debo creer también lo que me está diciendo la palabra. ¿Y qué me dice la palabra? ¿Cómo puede Dios crecer en sabiduría si es Dios mismo la sabiduría misma? Sería una contradicción completa. ¿Cómo puede irse Dios a crecer en sabiduría en el hogar de José y María? Pues mire lo que quiere decir la Escritura. Era perfectamente hombre. O sea, Él mismo, siendo Dios,
Se hizo tan perfectamente hombre que se comenzó a despertar a la sabiduría divina, a su divinidad, poco a poco. Por eso tenemos el misterio de 18 años de silencio de Jesús. Silencio. Un silencio que no está en las Escrituras. Solamente se dice, a los 30 años apareció otra vez. Y vuelven a aparecer las Escrituras a darnos narraciones específicas del caminar de Jesús. Sabemos que esos 18 años no estaban simplemente inactivos. Ustedes se pueden imaginar Dios hecho hombre entre nosotros. ¿Qué no pasaría si cuando está parada una persona que está llena del Espíritu, a veces esa persona en silencio, cuando está presente, suceden cosas que nosotros no podemos entender, pero suceden? Hay demonios que no se pueden acercar cuando una persona que está bien llena del Espíritu está presente. El demonio no puede. Entonces esas personas que están ahí se sienten más en paz, se sienten más atentas, entienden más las cosas de Dios, de repente toman decisiones, de repente empiezan a ver luz. ¿Por qué? Porque la presencia de la persona que está llena del Espíritu Santo ahuyenta al demonio. Entonces todas las cosas que evitan que usted vea bien, que tome decisiones y que sienta la luz de Dios, el amor de Dios, esas cosas se fueron. Entonces por eso siente usted eso. ¿Se imaginan si eso sucede a través de un instrumento humano? ¿Se puede imaginar Dios presente entre nosotros hecho hombre? No podemos ni siquiera. Por eso San Juan dice, no se podrían escribir en libros, no tendríamos la cantidad de libros suficientes para escribir lo que sucedió durante la vida pública de Jesús, solamente en los 3 años, nada más que en eso. Entonces Él se despertó a su divinidad. ¿Qué sucede con nosotros? Nosotros vivimos exactamente lo mismo después de ser bautizados en Cristo, porque somos llamados a ser perfectamente hombres, pero perfectamente Cristos. O sea, también cada uno de nosotros, a medida que vamos recorriendo este destierro, nos vamos despertando a la divinidad del Señor por el bautismo en nosotros, que es el Espíritu Santo en nosotros. Eso no quiere decir que seamos divinos, pero quiere decir que el Espíritu que habita en nosotros por el bautismo es divino, porque es el Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros nos despertamos a la divinidad en nosotros, que es el Espíritu Santo. Si una persona entra en una verdadera conversión, comienza a despertarse esa divinidad en él. Y entonces esa persona empieza a llenarse más de ese conocimiento, como Jesús se despertó a la sabiduría en el tiempo que estuvo en silencio con José y María en Nazaret. El desierto del pueblo de Dios de 40 años nos trae todas las escenas del hombre incapaz de obedecer, porque el diablo lo tumbaba siempre lo tumbaba el diablo. Si Moisés se demoraba un ratico para regresar, ya estaban adorando palos, piedras, becerros de oro, lo que fuera. Perdían la fe en un momento. Estaban contaminados completamente con Egipto. Y Egipto para ellos era una solución rápida. Cualquier cosa que necesitaban, construían un dios, lo hacían de nada. Y lo creaban, porque esa fue la enseñanza que recibieron de los paganos. Todo lo convierten en Dios. ¿Y cómo se traduce eso a nuestra vida de hoy? ¿Cómo traduzco Egipto y lo traigo para acá hoy? Egipto es todos estos dioses falsos que nosotros tenemos, como por ejemplo, para que nosotros cuando somos del mundo y no tenemos a Dios como nuestro primer mandamiento, como nuestra guía, nuestra prioridad suprema por encima de todas las cosas, entonces ¿qué sucede? Toda nuestra alegría, todo nuestro júbilo en esta vida, las metas que tenemos, todas están amparadas en criaturas y en creación. O sea, si hoy yo recibo el suficiente afecto humano, si hoy recibo dinero especialmente en abundancia, si veo que tengo oportunidades que van a florecer, si veo todo esto, estoy contento. Y estoy pues que hasta el punto que ya invito gente a mi casa y todo, hasta rezar rosarios y todo, porque estoy contento. Y tengo que celebrar y hasta alabo al Señor. Y la gente diría, esta persona realmente es como de Dios. Y está dando gracias al Señor porque encontró que lo están amando mejor y los negocios están mejor, aleluya. Pero si 3 meses después los negocios no funcionan bien, el afecto humano no está funcionando como yo quiero, esa persona no está celebrando ni llamando a nadie a rezar, ni está con una cara de júbilo, está toda deprimida, acabada, se le acabó todo el ánimo, anda doblada, sí, completamente doblada.
Si se le empiezan a arreglar las cosas, otra vez se levanta y aleluya, a rezar rosarios y a darle gracias al Señor. Ese es un hipócrita, porque ahí no hay una relación con Dios. Ahí lo que hay es un Dios milagrero, lo que tenemos es idolatría, estamos construyendo dioses falsos. ¿Quién es el Dios de esa persona? Sus metas, su dinero, su afecto humano, es el Dios de esa persona. Ahora, que por el bautismo se impulsa hipócritamente a alabar al Dios que sabe que es el único, cuando los dioses falsos les sirvieron, eso es otra cosa. Pero ese era el pueblo de Dios en el destierro. El pueblo de Dios en el destierro era adorando palos y piedras y objetos con los egipcios, para que les salieran las cosas bien con la superstición. Y de pronto, en un momento dado, todo les salía bien y se acordaban que todas las cosas vienen es del Dios superior, el Dios supremo, porque tenían esa circuncisión, tenían ese conocimiento, era el pueblo de Dios, y de repente se iban a alabar al Señor. Pero ya venían de adorar palos y piedras, pero esa era la iglesia que se vivía en el destierro. ¿No les suena eso como familiar a ustedes? ¿No les parece que nosotros estamos en Egipto? Mire que la historia de las Escrituras es algo que no ha pasado, aunque sea el Antiguo Testamento. Esta es la historia de un alma. Toda alma tiene que recorrer esto, toda. Nosotros, hay mucha gente católica que muere en el Antiguo Testamento. Muere ni siquiera sin salir de Egipto. Y le toca empezar a salir de Egipto en el purgatorio. Mire, esta historia la tenemos que vivir cada uno de nosotros, cada uno. Por eso las tentaciones del desierto son un mapa. San Pablo dice, todo lo que le sucedió al pueblo de Dios en el desierto es una advertencia para nosotros hoy, una advertencia. ¿Y por qué advertencia? Porque el Señor nos está mostrando exactamente los elementos que juegan en nuestra vida diaria dentro del exilio, los elementos de la creación, los elementos de las criaturas, los elementos del espíritu de la naturaleza, que es el espíritu del mal, que viene del abismo, los elementos del ejército de Dios que vienen con el Adán del cielo, que es el espíritu de Dios, que es la gracia. Todos esos elementos forman un concierto de eventos en la vida del destierro, y se deben vivir en armonía con Dios, para que en esa armonía con Dios podamos nosotros navegar estas aguas litúrgicamente para estar en el vientre del cielo, a pesar de recorrer el territorio del enemigo. Esta es nuestra doctrina, nuestra fe, nuestra iglesia. El que vive metido en el vientre de la liturgia va dentro de esa burbuja hacia el cielo, flotando por estas aguas malas, pero va metido dentro de la gracia, y al cielo llegará. El día que se le acabe este cuerpo queda paradito en el cielo, porque el cielo es la liturgia. La divina liturgia es el cielo. Por eso, cuando estamos en iglesia, en misa, estamos dentro, exactamente dentro del cielo. Así de que aparece Jesús en el desierto. Miren ustedes algo que es muy importante que lo tengan claro, porque esta es la época, el tiempo de las enseñanzas falsas. Este es el tiempo de los profetas falsos. Tenemos toda clase de magos simones allá afuera. ¿Por qué los llamo magos Simón? Por esto. ¿Ustedes se acuerdan de ese pasaje de los Hechos de los Apóstoles, del mago Simón? Los que no se acuerden, les recomiendo que se lean eso en los Hechos de los Apóstoles. Es sobre el mago Simón. Miren, Pedro está con algunos de discípulos de apóstoles en un lugar, en una ciudad. Y en esa ciudad hay un mago que se llama Simón. Y el mago tenía toda la ciudad pues engañada con su magia. Y hacía portentos, o sea, era mago. Ustedes saben que un mago tiene un espíritu de adivinación. Y por lo tanto adivina lo que llaman la suerte. Ve cosas que usted no tiene por qué saber. Eso es la lectura de cartas, eso del tarot, de la astrología, es magia. Por lo tanto, la magia, la palabra magia ya es del demonio. Hay gente que dice magia blanca, magia negra. La palabra magia es satánica. O sea, no hay magia blanca ni negra. Si es magia, es del diablo. Entonces, ¿qué sucede con Simón? Simón es un hombre que era muy famoso ya por su magia. Y lo respetaban por eso, porque hacía toda clase de cosas. Les solucionaba cosas mágicamente. Pero cuando llegaron los apóstoles a predicar, él vio y el pueblo vio algo mucho más grande que Simón. Entonces se convirtieron, los bautizaron, y con la imposición de manos ellos también empezaron a hacer prodigios y portentos en ese pueblo en el nombre de Jesús.
Llega Pedro, y cuando llega Pedro se acerca a Simón y le pide a ellos que le impongan manos también para él poder hacer lo mismo, pero les ofrece dinero. Pedro lo amonesta en una forma tal que lo deja arrastrado con miedo y dice: por favor, recen por mí para que no sucedan las cosas que usted me acabó de decir, le dice a Pedro. Pero ¿qué es lo que quería Simón? Simón quería que él pudiera, igual que los apóstoles, en el nombre de Jesús, llevarse ese poder para hacer las cosas que ellos hacían, pero hacerlo él solo, sin obediencia a nadie, y no para la gloria de Jesús, sino para seguir con su magia, ¿cierto? ¿Quiénes son esos? Los protestantes. ¿Quiénes son esos? Un católico que está por ahí predicando el poder de la palabra de Dios, que sana, que desata, y vienen a predicar estos ministerios de liberación sin ninguna autorización del obispo, a sacar demonios en todas las esquinas y a predicar esa sanación y enderezamiento de huesos torcidos, arreglando hígados en todos los grupos. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Es el protestante. Cuando usted va de un protestante, lo primero que le dicen es que usted está embrujado. A usted está contaminado. Lo exorcizan porque rezó el rosario, lo exorcizan porque tenía estatuas en la casa, lo exorcizan porque usted está tan contaminado en el mundo que está lleno de espíritu de no sé qué, espíritu de esto, espíritu de esto. Esos son los evangélicos, se gastan con usted años sacándole demonios. Y el demonio se manifiesta porque al demonio le encanta ser, mire, usted quiere tener un grupito de oración bien famoso en Neiva, haga un ministerio de liberación y se le llena de gente, porque todo el mundo se siente endemoniado. Claro, mire, nosotros por el pecado original todos sentimos que estamos endemoniados. A usted le oran y usted siente que tiene algo en usted. Yo no sé, mire, yo he ido a todas partes, pero yo siento que todavía tengo algo. Entonces cuando aparece que una misa de sanación, una misa de liberación, están así. Pero si es misa de 7 simplemente hay 3 gatos ahí, no más, y asustados, eso es lo que están. Pero no hay nadie. Y ustedes saben que las misas son todas iguales. Claro está que la iglesia tiene la sabiduría de, por el ministerio sacerdotal, pedirle a Dios, especialmente por áreas específicas. El sacerdote puede decidir: voy a pedir para que toda la herencia que tenemos de antepasados se disminuya en nuestra vida, y voy a hacer una misa para que el Señor nos ayude a aflojar las cadenas de las cosas que tenemos innatas en nosotros que vienen de antepasados. Misas de sanación intergeneracional. Esto se puede, claro que sí. La iglesia tiene la autoridad, la sabiduría y los dones para pedirle a Dios eso. Y si Dios quiere, Dios hace eso. Pero lo que estoy refiriéndome yo es a la magia de Simón. La iglesia llama, si usted vende un artículo religioso, por ejemplo, a usted le bendicen una medalla, no la puede vender si está bendita. ¿Por qué? Sería un pecado de simonía, porque viene del mago Simón. No se puede cobrar. ¿Ustedes se dan cuenta de la facilidad con que la gente convierte las cosas de la iglesia en un negocio? Las cosas de Dios no se pueden cobrar. Es como yo venir aquí de predicador y decirles: bueno, pues yo cobro $500 o $1000 por llegar allá. Y encima de todo me tienen que tener pescado de este color rojo y azul y todo esto, porque yo soy Simón. Y vengo para acá pues con toda clase de condiciones, porque esto es mío, ¿cierto? Yo lo vendo como yo creo que lo debo vender. San Pablo dice que el trabajador se merece su salario, pero él mismo explica: gratis te lo dieron, gratis lo entregas. Así es. Nosotros nos sostenemos como iglesia los unos con los otros, pero ponerle precio a las cosas de Dios no se puede. Eso es lo primero. Si usted quiere empezar a ver cosas bien torciditas ya, cuando la gente le empieza a ponerle precios a las cosas de Dios. Porque eso es simonía, exactamente. Entonces dense en cuenta ustedes lo importante que es descubrir al mago Simón para poder saber dónde entramos a las tentaciones del desierto. Cuando una persona está predicando sanación, liberación y prosperidad, está predicando protestantismo, ¿cierto? La iglesia católica tiene ministerio de sanación, tiene ministerio de liberación, pero prosperidad no es un ministerio católico, es protestante. Porque la prosperidad, dice el Evangelio, busca el reino de Dios primero y todo lo demás te vendrá por añadidura. Entonces imagine la contradicción que es venir yo a decir acá: vamos a rezar por la prosperidad. ¿Cómo así? Si nosotros tenemos que rezar es por la conversión. Porque si no buscamos primero el reino de Dios, ¿por qué voy a buscar las cosas de la tierra? La prosperidad.
para que me traigan dinero, para que se me arregle mi economía, para que se abran las cosas, se tumben las barreras y se abra todo. Ustedes se dan cuenta, personas que entran en conversión y dicen, ¿por qué será que todo me sale mal? Yo hago todo esto y no me funciona. ¿Cómo hago? Necesito una oración de liberación para que se rompan las barreras y todo fluya y me salgan las cosas bien. Mire, ahí es donde está la necesidad de ponerle cuidado a esta reflexión. Las tentaciones del desierto. Cuando uno se ha convertido de verdad y quiere que algo le funciona y se lo consagra a Dios y no le funciona, ¿qué quiere decir eso? Que Dios no quiere, ¿cierto? Entonces, ¿usted quiere insistir? Bueno, el Señor dice claro, como la viuda que insistió, hasta que el juez aceptó y era un juez malo. Y dice, si un juez malo hace eso, ¿cómo no lo va a hacer el Señor? Pero ¿cuál es el discernimiento de esto? Asegúrese de esto. San Pablo nos da una enseñanza a nosotros que complementa ese evangelio. Cuando él dice, 3 veces le pregunté al Señor y le pedí que me quitara este aguijón de la carne y no me lo quitó. ¿Para qué? Para hacerme humilde, para que no fuera el superapóstol, que me creyera pues que todo lo que le pido a Dios me lo da y yo estoy por encima de todo. Porque yo, por ser apóstol del Señor, entonces a mí las piernas no se me dañan ni me pasa nada, porque Dios me cuida. Eso es mentira, porque así no es. Entonces, ¿cuál es la recomendación del apóstol Pablo? La recomendación es, pídele al Señor, pídele religiosamente. La iglesia tiene órdenes religiosos. Él escogió una tradición judía que son las 3 veces que el pueblo de Dios hebreo le pide a Dios. 3 veces. Pero como nosotros somos judeo-cristianos, entonces nosotros también tenemos una herencia judaica. Por eso tenemos el incienso, las velas, el altar, las vestimentas litúrgicas. Todo eso viene del judaísmo y fue transformándose a través de los tiempos por inspiración del Espíritu Santo a la divina liturgia. Por eso se llama divina, porque es revelación del Espíritu Santo. Pero dense en cuenta que todas estas cosas deben estar claras en nosotros para que nosotros no perdamos el norte de Dios. Tenemos que tener muy claro para dónde caminamos nosotros con todo esto y tenerlo definido para poder entrar en un convencimiento profundo de nuestra fe. Que la tenemos es porque creemos en esta, pero también la obedecemos. Entonces, el sentido de lo que San Pablo enseña es pídele al Señor. Pero después de que le pidas religiosamente, si no te responde, te recomiendo. Él no dice que es una ley, pero dice, usted no seguiría una recomendación de San Pablo. Pues yo la seguiría porque yo pienso que San Pablo tiene una unción tan inmensa de Dios que yo le seguiría sus consejos, ¿cierto? Él dice, no es obligación ni es ley de Dios, pero yo le aconsejo que después de esa 3ª vez, pues dése por entendido que el Señor no quiere, ¿cierto? Entonces olvídese, porque en ese caso se puede mover para otra área y tratar otra cosa y presentársela al Señor. Pero asegúrese que se salga del área en que estaba. Eso quiere decir, requise su corazón, porque de repente usted está trasladando las mismas ambiciones del mundo a las cosas de Dios, y a Dios no se puede engañar. Entonces, esto es el sentido verdadero de la espiritualización de nuestra vida humana, de nuestro pedacito que nos dio Dios. Este pedacito que nos dio Dios, que es nuestra pequeña vida. Esta pequeña vida, sin que nosotros aspiremos a vivir la vida de todos los demás. ¿Usted se ha dado cuenta del truco que el diablo nos trae a nosotros? Usted entra en la conversión y la primera intención que tiene, ¿cuál es? Para mantenerlo en las ambiciones del mundo. Quiere salvar a toda la familia. ¿Sí o no? A toda la familia entera. Y todo lo que usted dice es por el bien de toda su familia. Y lloran, y ¿cuándo se convertirán mis hijos, o mi marido, mis hermanos? Y esto y lo otro. Pero ahí es cuando el diablo nos agarra. No se trata de eso. Cuando nosotros entramos a la conversión, escasamente tendremos tiempo para transformarnos nosotros. Escasamente. Mire, entre a santificarse, a derrotar todo su vicio, a acabar con toda su maldad, a reparar el daño que hizo. Y eso se convierte en luz para su familia, porque usted va a ser un testimonio de vida, de conversión, ejemplo de todos los demás. Pero si usted me va a salir con ideas de que esa conversión suya
que ya la considera definitiva y completa, es para salvar a toda la familia. Entonces usted empieza a hacer toda clase de cosas para salvarlos a ellos. Lo agarró el diablo de la cabeza, lo agarró, porque eso es la pérdida de la verdadera relación con Dios. La relación con Dios es arrepiéntete. Es San Juan Bautista, confiesa tus pecados, que el reino de Dios está entre nosotros. Y esto es lo importante, arrepiéntete. No busca arrepentimiento de todos, sino arrepiéntete tú primero. La conversión tiene que ser yo. Ustedes han visto gente que está en una conferencia y cuando salen, ay, cuánto hubiera dado que mi mamá estuviera acá, porque eso es perfecto para ella. Oh, perfecto para ella. Más vale que usted se la aprenda bien, porque es que siempre hay un candidato mejor que yo para que escuchara esta conferencia, ¿cierto? Porque eso le cae como guante al dedo, a la mano, esta conferencia a fulanito. Esos son los escapismos que vivimos nosotros, porque mire, el diablo es resbaladizo. Esto es como jabón mojado. El diablo entra y nos juega toda clase de trucos. Entonces, entendamos esto. El Señor nos quiere dar a nosotros un regalo, y el regalo es esto: llegar a ser simples, sencillos, elementales, básicos, para que podamos derrumbar toda esta gran personalidad. Mire, si usted se quiere hacer un favor bien grande en este retiro, demuélase, derrúmbese, acabe con esta gran personalidad que trajo acá, túmbela. Ese es el mejor regalo que le puede dar usted a su familia, a la iglesia, a Dios mismo, porque todos los santos del cielo, todos los ángeles lo van a celebrar cuando lo vean a usted derrumbarse y convertirse en nada. Cuando usted salga aquí sintiéndose el menos importante, el menos distinguido, el más insípido, el que nadie tiene que mirar para nada, un servidor de Dios incondicional, que voy a servir y a servir, y yo no quiero nada para mí, ni me interesa, y yo no me merezco ni nada siquiera, no me dé nada, que yo no me merezco nada. Ese sería el ideal, ese sería el ideal. El ideal es el espíritu de servicio. ¿Por qué se le apareció Jesús a María Magdalena primero ahí? ¿Por qué? Porque estaba sirviéndole a Él, estaba allá sin ningún interés. Ella no estaba con ningún interés. Para ella, en su pequeña humanidad, que no estaba todavía llena del Paráclito, no hayan recibido el Espíritu Santo. Ella, la pobre, pensaba que estaba muerto. Sin embargo, allá estaba primero que todos, al amanecer, ni siquiera más tarde, al amanecer, ahí al ladito de la tumba del Señor, a servirle a Él. Y por eso encuentra esa gracia tan magnífica del Señor y la eleva a la santidad en que está. Pero eso es el llamado nuestro, que tenemos que ser servidores, y yo de último, y yo no de salvador de la humanidad, porque esa es la tentación número uno del diablo contra nuestra fe. Volver lo que yo soy el salvador de toda mi familia, el salvador de todas las cosas. Yo ya, antes lo hacía en el mundo por mí, ahora lo voy a hacer por todos ustedes. Eso es falso, eso no es verdad. Esa es una tentación grave, difícil, es un tormento, una pérdida, lo enferma, le quita la salud física, mental y espiritual, porque no se ha soltado, porque no se ha liberado, porque no está en Dios. Porque todavía está metido en sí mismo y está siendo atacado, invadido por todas las fuerzas del mal. Entonces, este momento es importante, descubrir a Satanás y descubrir cómo funciona Satanás. ¿Cómo funciona? Ya sabemos que tenemos que haber definido en el corazón que esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Y acordarnos que el diablo también piensa lo mismo. Pero vamos a ver cuál es la diferencia entre Satanás y yo con relación a creer que la palabra es de Dios y lo que sigue, que es obedecerla. Porque el diablo cree, pero no obedece, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, sí, claro. Usted ha visto a esa gente que es como atea, que no va a la iglesia ya y son católicos, y usted habla con ellos y dicen, yo creo en Dios, pero yo tengo mi propia relación con Dios. Como, o sea, ya tienen su propia religión. Ellos la formaron, la armaron. Satanás, ese es Satanás. Yo creo en Dios, pero yo me las arreglo a mi manera con Él, ¿cierto? Con Él. Entonces, aquí aparecen las tentaciones del desierto. Jesús es bautizado. El apóstol Santiago dice algo definitivo en este momento. Dice, Dios no tienta a nadie ni es tentado por nadie.
Piensen esto. Esto humanamente es una absoluta contradicción, porque encontramos a Jesús en el desierto siendo tentado, siendo Dios. Entonces, ¿qué dice uno? Si el apóstol Santiago dice que Dios no es tentado ni tienta a nadie, ¿qué hace en el desierto siendo tentado? ¿Qué es eso? ¿Una contradicción? No, no es contradicción, es una confirmación de que Dios se hizo hombre de verdad. Y lo que está en el desierto siendo tentado y con hambre y con sed y con sueño, todo eso es un hombre. Ahora, la divinidad en Jesús lo lleva a enfrentarse al diablo con la palabra de Dios. Mire lo que sucede cuando Jesús tiene hambre y aparece el diablo y le dice: ¿tienes hambre? Transforma esas piedras en pan. Tú eres el Hijo de Dios. ¿Y Jesús qué hace? Le cita las palabras de Dios. Le citó las Escrituras, ¿cierto? Le habló con palabra. Entonces, ¿qué dice Jesús? Dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo llevamos la tentación a nuestra vida personal? Miren ustedes que cuando usted entra en una conversión, por eso les advertía en la charla anterior que estamos hablando acá a un pueblo católico de Dios, porque si usted compara esta conferencia para un pueblo que no es de Dios y no es católico, pues tendría otros términos, pero por eso se está hablando al pueblo que Dios acuarteló aquí en esta cuaresma para alimentar: soldados de la iglesia, ejército de Dios, milicia católica. A eso se le habla así. Entonces, si usted es un soldado de Dios, como lo son todos ustedes, como lo somos todos nosotros acá, y usted quiere llevar esta tentación a sus huesos y vivirla hoy, porque Jesús la vive hace 2000 años en el desierto, pero ¿para qué la vive? Para que nosotros lo imitemos a Él, ¿no es verdad? ¿Y para que lo imitemos cuándo? Su palabra no pasará. Para que lo imitemos siempre, sin importar si es 2000 años más adelante, o hace 500 años, o 1500 o 2000. Era para imitarlo siempre. Esa palabra no muere, no cambia, no se transforma, no se negocia, es la misma. Entonces, si eso es verdad, y yo creo en la palabra de Dios, entonces esa palabra tiene que existir hoy. Entonces hoy tiene que existir yo, paradito en el desierto de mi vida, enfrentado a una tentación como esa. Entonces, ¿cómo la traduzco? ¿Cómo la traigo a mi vida real? Este es un ejemplo que yo les doy. Yo me convierto porque estaba lejos de Dios y vuelvo a la iglesia. Entonces vuelvo a rescatar todos esos tesoros de la iglesia y empiezo a entrar y a caminar con Dios. Dejo el pecado y empiezo a luchar contra todas estas tentaciones y a vivir una nueva vida. Una persona nueva soy. Apenas estoy empezando otra vez. Soy como un niño. Entonces, en medio de todo eso, la gente se alegra, hasta los hipócritas, porque el hipócrita envidia a la persona que busca la verdad, lo envidia, porque quiere ser como él, pero no puede, porque es un hipócrita. Y también el que está completamente en las tinieblas, que está en el mal completo, en el mal total, en silencio, quisiera ser como el que está en la luz, en silencio. Es algo que lleva secreto por allá, porque todo ser humano reconoce lo bueno, lo reconoce. Eso no quiere decir que lo obedece o lo sigue, pero lo reconoce. Cuando lo ve, sabe que es bueno y sabe que no lo tiene. Sabe que no está en él. Que lo puede despertar, pero no lo tiene despierto. No está. Entonces, ¿qué sucede? En este momento usted está convertido hace un tiempo ya. Y ha pasado por muchas cosas, pero no necesariamente por una prueba grande. Y ya lo empiezan a aplaudir en su familia y todo por muchas cosas. Inclusive la familia tibia y la familia que ni cree mucho en Dios. Pero en un momento dado usted tiene una dificultad bien grande, una quiebra económica, una enfermedad, alguna cosa física bien grave, un problema de matrimonio, una situación con sus hijos o con sus padres o hermanos, con socios, con amigos, alguna cosa rara que pasó drástica en su vida. Entonces aquellos hipócritas y tibios y no creyentes que están alrededor suyo se convierten en instrumentos del diablo y llegan en ese momento en el desierto suyo a hablarle. ¿Y qué le dicen? Tú eres hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Le van a decir: vete a la iglesia y a tu grupito de oración a rezar allá, que vas a conseguir con eso tu matrimonio se te arregle, o te den un empleo nuevo, o consiga la plática que perdiste, o se te arregle esa pierna o el hígado que lo tenés mal, o váyase para allá a rezar, convierta esas piedras en pan, ¿cierto?
¿Quién es ese? El mismo diablo hablándole a usted a través de estas personas alrededor suyo. Entonces, esta es una tentación muy clara, muy específica. Y el Señor Jesús le cita las Escrituras al diablo. Y mire que ese diálogo del desierto entre Jesús y el demonio está siempre amparado en la palabra de Dios. En la segunda tentación se lo lleva a una montaña muy alta y le muestra todos los reinos de la tierra. Desen cuenta de esto tan importante. Y es algo que muy pocos católicos meditan en ello, porque es que aquí es donde está la enseñanza que Jesús nos dio para que no nos pase lo que le pasó al pueblo de Dios en los 40 años donde casi todos se murieron porque no pudieron con el diablo. Y a nosotros nos da el Paráclito, o sea, el Espíritu de Dios, y nos da también la enseñanza perfecta para descubrir cómo funciona el diablo. Algo que el pueblo de Dios no sabía. El pueblo de Dios en el desierto, en la salida de Egipto hacia la tierra de Canaán, nunca vinieron a dar instrucciones exactas de cómo funcionaba el diablo. No les enseñaron eso, pero les enseñaron la ley para que no la desobedecieran. Miren la diferencia entre ellos y nosotros. Hoy tenemos todo picado en pedacitos. Viene Jesús, se los lleva el diablo a esa montaña, le muestra los reinos de la tierra. Y esta es la frase que ustedes se deben acordar más y en la que más deben meditar. Él dice: todo esto me ha sido dado a mí. Si te postras y me adoras, te lo doy. Y habló de todo esto. ¿Y qué es todo esto? Los reinos de la tierra, todos. Es una enseñanza, mire, de ahí viene la reflexión sobre el nacimiento de Jesús. Comparen ustedes. El Rey del cielo, dueño de todo, que no le interesa nada de lo que él mismo posee, nace en la paja, en un pesebre, en el camino, de peregrino, fuera, por allá, sin nada. Lo vienen a adorar pobres, pastorcitos, ignorantes, ángeles que la gente no podía ver. Esos eran los que lo adoraban. Eso es Dios, ¿cierto? Y mira el diablo, al otro lado en el desierto, con todo esto: colchones de plumas, castillos, dinero, oro, plata, fama, poder, todo eso el diablo. Y también le cita la palabra al Señor, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Miren ustedes cómo se traduce esa tentación para nosotros. Si Jesús nos muestra de que, y más adelante Jesús lo llama el príncipe de este mundo, lo llama de Jesús más tarde, Satanás. Y San Juan dice: el mundo entero está en las manos del diablo. El mundo entero. Ahora, eso no quiere decir que el mundo le pertenece. Y tampoco le dijo a Jesús que eso era de él, sino que se lo habían dado. ¿Qué quiere decir que se lo dieron? Quiere decir que aquel que se queda adorando esas cosas terrenales pertenece a ese príncipe. Porque no puede pertenecer a Dios aquel que adora la creación y no al creador. Esa es la diferencia entre pagano y cristiano. El pagano adora la creación y las criaturas, el dinero, el mundo. Y el cristiano adora a Dios por encima de todas las cosas. Estoy hablando de cristiano de verdad. Entonces, en esa tentación, esta es la forma que podemos traerla a nuestros huesos hoy. ¿Cómo la traducimos? Usted tiene éxito en la vida, y tiene propiedades, y tiene familia, y lo aman en su casa, y es una persona popular, y todos los amigos lo buscan en la ciudad, y es una persona que todo el mundo habla de usted porque está en todas partes, y ayuda a mucha gente, y todo esto. Y de repente, y eso lo consiguió todo con mucho esfuerzo, y es más, sumado el esfuerzo de sus padres, porque usted también heredó de ellos, y ellos le enseñaron. Y no estoy hablando solamente de cosas materiales, también pueden ser intelectuales. Hay gente que hereda la profesión del papá, es una profesión muy honesta y digna, que no produce mucho dinero, pero produce una posición social importante, digna, y produce ese tipo de poderes. Pero es lo mismo, no hay ninguna diferencia, porque son cosas del mundo, temporales. Entonces supongamos que todo se le empieza a desboronar a usted. Cuando una persona que ha hecho tanto esfuerzo por conseguir sus cosas empieza a perder, por ejemplo, su casa, entonces, ¿cómo quedaría esa persona con relación a Dios o al diablo en ese momento? Si esa persona lo consiguió por idolatría, o sea, porque adora las cosas terrenales, en el momento que empieza a perder esa casa, empieza a perderse a sí mismo también.
Ya lo encuentra usted totalmente doblado, sin ánimo, así, perdió toda la fuerza, triste, preguntando, ¿qué sería lo que hice para que el Señor me quite mi casita? Que ya está hasta reclamándole a Dios en una forma muy humilde y santa, ¿cierto? Ustedes han visto la gente que viene odiando a Dios y despreciándolo santamente y se arrodillan y dicen, yo no entiendo, el Señor parece que no me escuchara mis oraciones, y lo dicen con una santidad. ¿Y sabe cómo se llama eso? Por eso murieron un solo día más de 20,000 personas en el desierto. Eso se llama tentar a Dios, así se llama eso. Cuando usted viene y dice, ¿será que el Señor no me oye mis oraciones? Primero lo llamó sordo, llamar a Dios sordo, ¿cierto? Y segundo, lo está tentando. Eso es maldición. Murieron miles en un solo día por tentar a Dios. Así de que no se olvide, eso no ha cambiado, no ha cambiado. Es la primera confesión que tiene que hacer. Yo he tentado a Dios. Me acuso, Padre, de eso. Entonces, ¿qué sucede? Esa persona que está desboronándose en sus propiedades y empieza a andar como si se le hubiera acabado la vida. Y resulta que es que se le está acabando, es una casa, ¿cierto? Pero no la vida, sino una casa, o un carro, o un negocio, o el matrimonio, o la relación con los hijos, o con los hermanos, o con la mamá, o su posición política, o social, o sus emociones, o su carrera no le produce. ¿Quién sabe qué? Pero se están desmoronando cosas temporales que son banales al final, porque todas van a terminar con usted también al final, las entierran y no existen más después de su muerte. Todo eso va a desaparecer. Ahí no hay nada real, no hay nada eterno, no hay nada que defina su salvación para nada. Entonces, adorar al diablo y estar arrodillado adorándole a los reinos de la tierra es usted perder su paz, su felicidad, su salud, su integridad, su gozo, todo por las cosas materiales o por las cosas espirituales que usted considera que eran las de Dios, que son como estas: estar en una parroquia y tener un sacerdote santo y todo el mundo renovado en esa iglesia, y pasan cosas maravillosas, y de pronto se lo llevan, que cada sacerdote tiene su ciclo en cada iglesia, por derecho canónico, no pueden estar sino determinado número de años, se tienen que ir. Por muy grandes que han sido las obras que hizo, las obras no son de él, son obras de Dios para la parroquia, no para el cura ni para los parroquianos. Eso es algo que se hizo. El cura no es dueño de esas obras, ni tampoco los parroquianos. Ustedes han visto gente que tiene sentido de propiedad de la parroquia, porque ellos llevaron la contribución y hablan, estos ladrillos los pusimos con el sudor de mi papá, que dio todo este ladrillo, y la otra sabe que este candelabro lo regaló ella, y el otro regaló este tapete, y el otro trajo una lámpara, y el otro trajo esto. Hipócritas, gente que regaló cosas para engrandecerse en ellos, para poder caminar por dentro de las donaciones y sentirse como los dueños de la iglesia. Puros fariseos. Entonces, ¿qué sucede con todos estos hipócritas? Que se cocinan con el mismo diablo, porque esto no es la verdad. Ni las obras son del hombre, ni las obras son del párroco, sino que son de Dios, porque solo se logran por la misericordia de Dios. Entonces ese párroco lo trasladan y traen un párroco que no es ni señas del otro. Nada, una porquería de sacerdote infiel, horrible, casposo, ni se baña, nada, ¿me entiende? Una persona horrible, el total contradicción del otro sacerdote, que era meticuloso, santo, era una persona puntual, verdadera, era un hombre que exhortaba la verdad, era un hombre que sanó gente de toda clase de males, construyó la iglesia, hizo bellezas en la comunidad, ayudó a los pobres, el sacerdote santo. Y también llega el sacerdote Judas, el Judas Iscariote de la iglesia, siempre está. La iglesia siempre tiene Judas, tanto en el laico como en el clero, siempre el Judas, que es el hipócrita, que viene vestido de pavo real a la iglesia, pero a robar o a simplemente engrandecerse y a sacar sus bozarrones falsos, ¿cierto? Para engañar a la gente. Pero miren, entonces, ¿cuál es la prueba acá? Si usted tiene ese sentido de propiedad de su iglesia que usted decoró y arregló y fue el primero que hizo cosas y estuvo allí sacrificado y fue el que más tiempo lleva en esa iglesia y sus papás estuvieron ahí y su mamá y bautizaron y enterraron y hicieron toda clase de matrimonios allí, todo eso. Entonces esta es mi iglesia, mi parroquia, pero no porque sea la casa de Dios, sino que es la mía, la mía.
Entonces viene el ataque contra ese sacerdote. Ahí mismo, cartas al obispo de todo. ¿Cuál es la prueba de eso? La prueba de eso es que estamos adorando al diablo. Por eso, porque no era el sacerdote bueno y santo, no era la iglesia donde tanto progreso hubo con todo lo que el sacerdote nos inspiró para construirla, sino que era yo y mi vanidad. Y como vino uno que ya no va a continuar con el mismo plan en que estábamos, donde todo florecía, crecía, se santificaba, se liberaba y se sanaba, entonces ya no me gusta ni me interesa, porque yo estaba ahí por los frutos que daba eso y no por el trabajo que tenía que hacer, porque yo no estaba ahí para servir, sino para beneficiarme. Entonces, ¿qué hago? Caigo en esa tentación. Y me doy cuenta que esa iglesia para mí era simplemente un reino terrenal. Y yo estaba glorificando mi miseria y mi humanidad allí, en esa iglesia. Por lo tanto, ese es el sentido verdadero de la iglesia. El Señor nos trae a nosotros a darnos cuenta que en esa tentación estamos sirviendo es al diablo y adorando al diablo. La tercera tentación, para terminar, es la tercera tentación. El diablo se lleva a Jesús al pináculo del templo en Jerusalén y teniéndolo de arriba le cita un salmo y le dice: está escrito, si te lanzas, los ángeles de Dios te ampararán y no te dejarán tropezar con ninguna piedra. Esta es palabra de Dios salido de la boca de Satanás. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de esto? Miren ustedes, porque el Señor también le contesta: está escrito, al Señor tu Dios no tentarás y a Él solo servirás. ¿Qué sucede acá? Algo increíblemente importante en nuestra vida. Sucede acá, como empecé, el mago Simón, ¿cierto? El mago Simón. El diablo conoce las escrituras de memoria. Ustedes han visto católicos ingenuos y mediocres y tibios que se impresionan con las predicaciones de los protestantes, porque el protestante se sabe la Biblia de memoria y llegan a un estado de torpeza y de ignorancia tal que dicen que en la iglesia no enseñan las escrituras. Es que en la iglesia no nos enseñan, es que los católicos no sabemos nada de la Biblia. Pongan a pensar usted hasta dónde puede llegar de ser de ignorante una persona. Miren esto: la escuela de la Biblia más perfecta y más grande que ha habido en 2000 años se llama la Iglesia Católica. ¿Por qué? Cuando usted va a misa todos los días, usted es un buen católico, todos los días se lee la palabra del Antiguo Testamento, el Salmo y el Evangelio. Los domingos inclusive se lee el Antiguo Testamento, el Salmo, las epístolas y luego el Evangelio. Un recorrido perfecto por las Escrituras. Y encima de eso, no solamente se leen esos apartes de las Escrituras, están compaginadas por la misma secuencia espiritual. Una con la otra se confirma. Si una persona es un verdadero católico, tiene el conocimiento perfecto de la Biblia en los 3 años del ciclo litúrgico. Se recorre toda la Escritura, se recorre todo el conocimiento de las verdades reveladas. Hasta dónde llega la torpeza, la ignorancia, la mediocridad, la estupidez de un católico que dice que no estudiamos la Biblia en la iglesia, cuando nuestra iglesia es la divina liturgia que sale de la palabra de Dios. Por eso des en cuenta ustedes que toda esta gente que se roban a sectas es porque son torpes y se durmieron. Como dicen, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Son gente dormida que buscan magia, buscan que los alivien, que les canten bonito, que les alaben bonito y que les arreglen el riñón, ¿cierto? Eso es lo que buscan. Y plata, que les arreglen los problemas que tienen, que los saquen de los vicios que no los pudieron sacar en la iglesia católica. Por eso, entonces, ¿qué sucede? Esto es lo importante para descubrir acá. No se trata de que yo les vengo a impresionar a ustedes acá como un gran predicador, porque me sé la Biblia de memoria y cada palabra que digo es: no solamente el Señor caminó por la izquierda, sino que se fue para la derecha. Mateo 17:4. Y todo el mundo: wow, increíble, wow. El predicador más increíble se sabe la Biblia de memoria, y con eso los deslumbra ya. Y encima de todo, si los ve un poco dormidos, les pega un grito. ¡Oh!
todo el mundo, y ese es el predicador famoso, ahí todo el mundo está derretido, y todo amén, aleluya, en cada segundo para despertar a todo el mundo y mantenerlos así como hablábamos anoche. Pero la realidad es esta es una tentación, porque es la tentación con la palabra de Dios. Ustedes han oído una homilía un domingo desde un púlpito de un sacerdote bien infiel, un sacerdote de esos que están, pero mejor dicho, en las llamas del infierno, y hablan desde el púlpito, y cuando predican y sacan sus libritos para leer, no porque sea malo esto, que hay sacerdotes muy santos que llevan notas, pero yo estoy hablando de que ustedes saben de quién estoy hablando yo. Cuando leen y cuando predican, parece que esas palabras que salen se cayeran ahí, no se van para ningún lado, quedan ahí al lado del púlpito. Esas palabras no caminan, no salen para ningún lado. Es la palabra de Dios, pero es como el diablo diciéndole al Señor, está escrito, que si te lanzas, ¿usted se imagina qué poder puede tener esa palabra que el diablo está pronunciando? Un salmo, ¿qué fuerza puede tener? La palabra es la palabra de Dios y no dejará de ser la palabra de Dios. Pero si nosotros rompemos ese mandamiento y usamos el nombre del Señor en vano, entonces, a pesar de ser el nombre de Dios, ¿qué hicimos con él? Lo usamos en vano. Y lo que es banal, ¿qué sucede? No tiene vida. Y no es la palabra de Dios, para que no me entiendan mal, es la intención. Por esa razón, ese predicador se le caen las cosas al suelo. Ustedes han ido a retiros o conferencias donde viene una persona súper sabia, llena de información teológica, con unas cosas que usted nunca oyó, y le toca a usted, mejor dicho, hacer el esfuerzo más grande para acordarse de todo eso. Pero cuando usted sale del retiro, sale sin saber qué le pasó. Lleva una cantidad de información religiosa, pero en su corazón no pasó nada. Usted sale igualito, con las mismas depresiones, los mismos miedos, las mismas inquietudes, la misma maldad, el mismo mal genio, la misma falta de compasión y de caridad. Nada pasó en su vida, porque lo único que le educaron fueron la información. Esa sed de información que usted tiene, eso no transforma a nadie, porque la palabra sola, sin que tenga la intención del Espíritu de Dios, hace lo mismo que hacen esos garajes protestantes. Es lo mismo. Ellos están detrás del poder. ¿Pero el poder de quién? No de Dios, del poder del espectáculo que hacen en el nombre del Señor. Por eso, porque como el Señor es fiel, el Señor se viene cuando el pueblo de Dios se reúne. Así sean 3 gatos en un garaje protestante, se reúnen en el nombre del Señor y lo alaban y le piden algo, se los da. Así es el Señor. Él es fiel, porque el nombre del Señor es el nombre del Señor, y en el nombre de Él se hacen todas las cosas. Por esa razón, Jesús le respondió a los apóstoles cuando llegaron a decir que habían unos hombres por allá en el nombre de Él haciendo cosas, y Él solamente les dijo, acuérdense de lo importante que es escuchar la palabra del Señor bien. Él dijo, déjenlos, si están con nosotros, no están contra nosotros. Pero eso fue todo lo que les dijo. No les dijo, son de los nuestros. No dijo eso. San Juan dijo, hay muchos entre nosotros que siendo llamados a nosotros no son de nosotros, dice San Juan. Entonces, estas cosas las tenemos que tener claras. ¿Y cómo se diferencia? Se diferencia por la relación entre la intención y la verdad y la palabra de Dios. Yo creo en Dios, pero eso tiene que estar complementado con algo muy importante. Yo le obedezco a Dios, porque si le creo y no le obedezco, entonces de nada me sirve creer. Por eso decía, ¿qué se gana usted con estar si no ha llegado? ¿Qué se gana estar? Lo que yo hablaba ayer de los adolescentes, que usted le habla a un colegio, o también adultos, y de repente ya no están ahí, ya cambiaron de canal, están por otro lado, porque ya se perdieron la atención. Están, pero no han llegado al tema ni al momento en que están, ¿cierto? Entonces, esta tentación es muy importante tenerla clara. No todo el que viene en el nombre del Señor viene en el Espíritu de Dios. No todo el que es sacerdote es de Dios. No toda monja es de Dios. No todo laico comprometido es de Dios. No toda persona en iglesia está en la iglesia o llegó a ella, porque puede estar en el mismo infierno parado dentro de la iglesia cometiendo horribles sacrilegios, como los que comulgan en pecado mortal. Por esa razón,
no nos engañemos y tengamos una severidad increíble en la disciplina de nuestra fe. Voy a pedirle al Señor su santa palabra. Y en esta santa palabra les voy a leer donde acabo de abrir, del 2 Macabeos 11:38. Dice así: ejecutadas pues estas cosas en orden a Nicanor, y hechos dueños los hebreos desde entonces de la ciudad, acabaré yo también con esto mi narración. Si ella ha salido bien, y cual conviene a una historia, es ciertamente lo que yo deseaba. Pero si por el contrario es menos digna del asunto que lo que debiera, se me debe disimular la falta. Pues así como es cosa dañosa el beber siempre vino o siempre agua, al paso que es grato el usar hora de uno, hora de otro, así también un discurso gustaría poco a los lectores si el estilo fuese siempre muy peinado y uniforme. Y con esto doy fin. Palabra de Dios. Es la confirmación del Señor de lo que Él nos quiere decir de verdad. Si no se trata de eso peinado y uniforme y hermoso y la pretensión, sino de obedecerle a Dios. No solamente creer, sino obedecerle a Dios. Amén. Nuestras conferencias, yo no me leí 20 libros de las tentaciones del desierto de María Magdalena para venirles a hablar, y si fuera así no les podría dar todas estas conferencias en 2 días, porque me tocaría gastarme 2 meses para estudiarlas, y entonces no podría dar el retiro que voy a dar el otro fin de semana porque no me alcanza, no podría, no sería capaz, no es posible. Pero por lo que es algo espiritual directamente infuso, como se llama, y no porque lo otro sea inválido, porque mire que cada don, cada carisma de la iglesia tiene un sentido. Para cada oficio hay una vasija. Entonces no es que una cosa sea superior a la otra, solo que esa es la mía. ¿Y qué sucede? Él me dice, lea la palabra antes de hablar, sin mirar dónde abrir. Porque por eso mantengo la Biblia sin separarla por ningún lado, para que se abra directamente donde el Señor quiera. Y lo mismo al terminar la conferencia. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué razón me enseña el Señor eso? Esto es lo que Él me dice. Cuando leo la palabra antes de empezar una conferencia, como yo no la traigo en memoria, no está memorizada, solo el tema, se va a hablar de tal cosa, eso es, entonces al leerla se limpian todos mis sentidos, porque es la palabra de Dios la que se habló. Entonces me limpia todo lo mío, lo humano, y le limpia a ustedes todos los sentidos que van a escuchar, y nos trae a una sola cosa, el espíritu de la palabra, y de ahí, encima de esa palabra, en el espíritu del Señor, continúa toda la conferencia, y al final, al pronunciarse la palabra, se encierra todo lo que se predicó en una sola cosa, y queda sellada entre la palabra de la apertura y la palabra del cierre, queda cerrado todo lo que el Señor presentó, y se queda en el corazón infuso, porque como yo tengo infuso lo que estoy predicando, porque fluye de mí sin que yo piense, yo no pienso nada de lo que estoy diciendo, nada, no tengo ni idea qué les voy a decir, nada, absolutamente nada, y por lo tanto ustedes tampoco tienen que pensar para escucharme a mí, porque no es una cosa intelectual, ustedes no tienen que pensar, llega al corazón, y el corazón se les activa en la forma que el Señor quiera. Entonces, ¿qué sucede en este momento? La palabra de Dios, si uno la define interiormente y decide, toma una decisión y dice, creo firmemente que esta palabra es la palabra de Dios. Ustedes pongan a pensar lo importante y trascendental que es esto. Si yo creo que esta es la... Pero si nosotros la comparamos espiritualmente, no estamos en un vehículo material, estamos en el alma. Y el alma, cuando descubre la suciedad de su naturaleza humana, sí puede parar y bajarse, porque no está hablando de un carro material, sino de un carro que lo lleva al espíritu, que es este cuerpo material. El ejemplo es tan solo simbólico. Entonces, para nosotros descubrir ese mugre y cómo limpiarlo, tenemos que creer firmemente, con todo nuestro ser, de que esa palabra es la palabra de Dios.
Por esa razón, cuando el sacerdote, miren ustedes cuántas veces le han puesto cuidado a ustedes cuando el sacerdote dice, por esta palabra sean perdonados nuestros pecados. Parece que fuera algo como, algo extra ahí, que no es tan importante, y de repente uno no le para ni bolas, ¿no? Hay gente, se nos dice que solamente el agua bendita cuando entramos a la iglesia nos borra nuestros pecados veniales. Porque sí, pero para eso tiene que estar uno convencido de que ese sacramental exorciza las tentaciones que están tratando de tomar lugar en nuestra vida. Y por eso llaman veniales. Porque venial es el coqueteo con las tentaciones. No es consentirlas, sino coquetear con ellas. O sea, uno ve las tentaciones y más o menos las mira y como que las considera, pero no las hace. Y de repente se pone de mal genio, pero no del todo como para tener ira. De repente uno le falta caridad, pero no del todo como para no dar. Pero da no completamente con toda la caridad. Y ese es el territorio del pecado venial, ¿no? El pecado venial es una virtud que se empieza a debilitar. Y el pecado mortal es el fin de una virtud, el final de una virtud que se desnutrió del todo. Entonces, la iglesia en la palabra fortalece la virtud limpiando el pecado original, o sea, derrotando ese grupo de tentaciones que nos están llevando a un pecado venial, que nos están debilitando las virtudes. Es muy importante definirnos en este momento interiormente en la relación que tenemos con la palabra de Dios. Si nosotros verdaderamente creemos que esta es la palabra de Dios, entonces debemos estar cuestionándonos ya. Porque miren, si la palabra es de Dios, entonces me debe estar transformando a mí. ¿Por qué razón el Señor me ha mostrado a mí que en todo lo que yo hago, como ustedes saben, los que conocen mi historia saben que yo no preparo y he tomado alimento, puesto en medio de ellos dijo, en verdad, compañeros, que hubiera sido mejor creyéndome a mí, no haber salido de Creta y excusar este desastre y pérdida. Mas ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues ninguno de vosotros se perderá. Lo único que se perderá será la nave, porque esta noche se me ha aparecido un ángel de Dios, de quien soy yo y a quien sirvo, diciéndome, no temas, Pablo, tú sin falta has de compadecer ante César, y he ahí que Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Por lo tanto, compañeros, tened buen ánimo, pues yo creo en Dios, que así será, como se ha prometido. Al fin hemos de venir a dar en cierta isla. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren que leer estos pasajes del Evangelio tiene dos caras. Una es leer historia, de historia sagrada, y compenetrarnos en algo tan extraordinario y espectacular como lo que San Lucas nos narra que vivieron ellos en ese apostolado con San Pablo, que era su maestro. Pero démonos cuenta que para nosotros poder establecernos bien en esta reflexión de las tentaciones del desierto, tenemos que tomar una decisión muy seria. Y la decisión tan seria es el preguntarnos, ¿creo yo firmemente, con todas las fuerzas de mi alma, mi corazón, con todo mi ser, de que las Escrituras son la palabra de Dios? Es muy importante, pero al mismo tiempo descubra también su nivel de hipocresía, porque también hay algo que tiene usted que enfrentarse en este momento a vivir, y es esto. Si usted dice que esta es la palabra de Dios, entonces pregúntese cuánto ha leído y además cuánto ha escuchado de ella en la vida católica, de tanta misa que ha asistido, que toda la divina liturgia es la palabra de Dios. ¿Cuánto ha escuchado? Y entonces, si esta es la palabra de Dios, ¿cuánto de ella ha obedecido? Porque si Dios le habla a usted directamente, una cosa es que le hable la historia sagrada, porque fíjese la
Bueno, continuamos entonces y esta reflexión sobre las tentaciones del desierto la vamos a inspirar primero con la palabra del Señor donde Él nos quiera llevar. Y les voy a leer de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 27, versículo 14. Tempestad en el mar. Pero a poco tiempo dio contra la nave un tiempo tempestuoso llamado nordeste. Arrebataba la nave y no pudiendo resistir al torbellino, éramos llevados a merced de los vientos, arrojados con ímpetu hacia una isleta llamada Cauda. Pudimos con gran dificultad recoger el esquife, el cual, metido dentro, maniobraban los marineros cuanto podían, asegurando y liando la nave, temerosos de dar en algún banco de arena. De esta suerte, arriadas las velas y el mástil, se dejaban llevar de las olas. Al día siguiente, como nos hallábamos furiosamente combatidos por la tempestad, echaron al mar el cargamento, y 3 días después arrojaban con sus propias manos las municiones y pertrechos de la nave. Entre tanto, había muchos días que no se dejaban ver ni el sol ni las estrellas, y la borrasca era continuamente tan furiosa que ya habíamos perdido todas las esperanzas de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho tiempo que nadie, la diferencia que hay, cuando usted toma estas escrituras y sabe en carne propia, sabe y está convencido que esta es la palabra de Dios y no la maneja como el mago Simón, como estos que están en todos los garajes por ahí proclamando palabra de Dios, el poder de Dios, el poder, porque eso es lo que buscan el mago Simón, sanar la barriga, enderezar la pierna, traer dinero. Ese es el mago Simón y por eso son tan populares las sectas. Pero esto no es la Iglesia Católica. Miren ustedes, si usted sabe que esta es la palabra de Dios, la Iglesia dice, por la palabra leída sean perdonados nuestros pecados, pecados veniales, ¿no? Pero ¿por qué razón se dice eso? Porque si yo creo que esa es la palabra de Dios, al escucharla, se me limpia absolutamente todo lo que está nublado en ese momento, que el pecado original me nubla mi discernimiento. El pecado mortal me separa de Dios y me hace enemigo de Dios, es otra cosa. Pero el pecado original me nubla la visibilidad, es como el carro, ¿cómo se llama el vidrio del frente? El parabrisas. El parabrisas, si nosotros no tenemos buena limpieza de parabrisas, al conducir de noche se vuelve muy difícil, porque está lleno de cosas que de día no necesariamente vemos, pero de noche sí, porque las luces de los otros carros nos resaltan el mugre que hay. Y eso es lo que sucede cuando nosotros venimos a un retiro como este. La luz que viene de los otros carros, que es la luz de Dios que viene así, nos hace mirar en el parabrisas una cantidad de cosas que están sucias que normalmente no vemos durante el día de nuestro pecado, ¿cierto? Entonces, en la noche de nuestra alma, que es el encuentro con el pecado, como San Juan de la Cruz lo llama la noche del alma, ¿cierto? Miren que la oscuridad, esa oscuridad, toda esa penumbra que llega al alma donde parece que algo está pasando en mi vida que no se mueve, está oscuro, inexplicable todo, que es el momento de Dios, es el momento de Dios con la criatura. Pero parece que fuera un momento sin Dios, porque esa es la forma en que aparece. Cuando tenemos el parabrisas sucio, es muy difícil conducir. Pero ¿qué hay que hacer? La disciplina que dice. La disciplina es lo más normal, que es lo que menos se hace, es parar y limpiarlo, ¿cierto? Muchas veces uno dice, no tengo agua, no sé cómo limpiarlo, está lloviendo, es un área peligrosa, hay muchas razones por las cuales no podrá parar.